¿Y si la persona que podrías haber sido, está viviendo una vida mejor que la tuya en este mismo instante? No en un futuro imaginado. No en un recuerdo distorsionado. Ahora mismo. Mientras piensas en esa decisión que no tomaste, mientras justificas ese paso que evitaste, existe una versión de ti que no dudó. Una versión que actuó sin pedir permiso. Que eligió sin quedarse atrapada en el miedo. Y lo más incómodo no es que exista. Es que probablemente no cometió el error que tú sigues recordando. Tal vez no arruinó esa relación. Tal vez no dejó pasar esa oportunidad. Tal vez no eligió quedarse cuando debía irse. Y su vida tomó una dirección completamente distinta. Esto no es solo una idea filosófica para entretenerte. Es una posibilidad que nace directamente de cómo entendemos la realidad. Porque cada vez que decides algo, no solo defines tu camino. También dejas atrás otros. La pregunta es, ¿realmente desaparecen? ¿O simplemente dejas de experimentarlos? Sigue observando, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar la forma en que entiendes cada decisión que tomas, incluso las más pequeñas. Hay momentos en los que la mente se queda en silencio, pero no en paz. Es un silencio extraño, cargado, como si algo dentro de ti estuviera intentando reconstruir una historia que nunca ocurrió. Aparece cuando menos lo esperas. Cuando ves a alguien lograr algo que tú también quisiste. Cuando recuerdas una conversación que pudo cambiarlo todo, pero no ocurrió. Cuando te das cuenta de que muchas de tus decisiones no fueron realmente elecciones, sino formas de evitar sentir incomodidad. Entonces surge esa pregunta que no necesita palabras. ¿Qué habría pasado si lo hubieras hecho distinto? No es una curiosidad inocente. Es una sensación que pesa. Porque no se trata solo de imaginar una vida mejor. También implica aceptar que la vida que tienes es el resultado de cada momento en que dudaste, evitaste o te detuviste. Y lo más inquietante es que no siempre recuerdas claramente por qué decidiste lo que decidiste. A veces fue miedo. Otras veces fue costumbre. O simplemente falta de claridad. Pero las consecuencias siguen ahí. Tu vida actual no es un accidente. Es una acumulación de pequeñas decisiones que parecían insignificantes en su momento. Decir que sí cuando querías decir que no. Quedarte cuando algo dentro de ti pedía cambio. Callar cuando debías hablar. Cada una de esas acciones fue moldeando tu realidad. Y sin darte cuenta, también fue cerrando otras. Porque cada decisión no solo crea un camino. También descarta otros posibles. Pero aquí es donde la mente empieza a hacer algo extraño. No se limita a aceptar lo que ocurrió. Intenta reconstruir lo que no ocurrió. Imagina escenarios alternativos. Te muestra versiones de ti mismo actuando distinto, hablando distinto, viviendo distinto. Y lo hace con un nivel de detalle que resulta inquietante. Como si esas posibilidades no fueran completamente ajenas. Como si existiera una familiaridad, una cercanía difícil de explicar. No sientes que esas otras versiones sean imposibles. Sientes que podrían haber sido reales. Y eso cambia todo. Porque si algo dentro de ti puede visualizar con tanta claridad una vida diferente, tal vez no estás inventando desde cero. Tal vez estás accediendo a algo más profundo. A una especie de mapa interno de posibilidades. A rutas que no tomaste, pero que, de alguna forma, siguen existiendo en tu mente. Y si eso es cierto, entonces el arrepentimiento no es solo una emoción. Es una señal. Una señal de que tu mente reconoce otras versiones de tu vida. Versiones que no viviste, pero que, de algún modo, siguen presentes. Imagina tu mente como un sistema de caminos que se bifurcan constantemente. No como una línea recta, sino como un árbol en expansión. Cada pensamiento, cada impulso, cada decisión, abre nuevas direcciones. Algunas las recorres. Otras quedan atrás. Pero no desaparecen por completo. Se quedan registradas como rutas posibles. Como trayectorias que pudieron haberse desarrollado. La psicología ha estudiado este fenómeno durante décadas. No lo llama multiverso.
Lo llama simulación mental. Tu cerebro está diseñado para anticipar, comparar y proyectar escenarios. Antes de actuar, ensaya. Antes de decidir, explora. Genera versiones de ti mismo enfrentando diferentes resultados. No porque esté confundido, sino porque necesita evaluar. Pero aquí aparece algo interesante. Estas simulaciones no son vagas. No son borrosas. Pueden ser increíblemente detalladas. Puedes imaginar cómo te sentirías, qué dirías, cómo reaccionarían otros. Puedes recorrer mentalmente una vida que nunca ocurrió, con una precisión que a veces supera la realidad misma. ¿Por qué? Porque tu cerebro no distingue completamente entre lo real y lo vívidamente imaginado. Activa patrones similares. Responde emocionalmente de forma similar. Para él, esas versiones tienen peso. Ahora piensa en esto. Si tu mente es capaz de generar múltiples versiones de ti mismo y evaluarlas como si fueran reales, ¿qué tan grande es la distancia entre lo que imaginas y lo que podría existir? Tal vez no es una distancia absoluta. Tal vez es una diferencia de nivel. Una capa. Y lo que tú experimentas como posibilidades internas podría ser solo una representación limitada de algo mucho más amplio. Algo que no ocurre solo en tu mente, sino en la estructura misma de la realidad. En el corazón de la física moderna hay una idea que desafía todo lo que crees sobre la realidad. A nivel subatómico, las cosas no se comportan como esperas. No hay posiciones definidas. No hay estados únicos. Hay probabilidades. Una partícula puede estar en múltiples estados al mismo tiempo. Como si la realidad no estuviera completamente decidida. A esto se le llama superposición. Pero lo realmente desconcertante ocurre cuando intentas observar ese sistema. Parece que todas las posibilidades colapsan en una sola. Durante mucho tiempo, se pensó que la observación era lo que definía la realidad. Pero Hugh Everett propuso algo radicalmente distinto. Sugirió que la realidad nunca colapsa. Que todas las posibilidades continúan existiendo, pero en universos diferentes. Cada resultado posible ocurre. No aquí, sino en múltiples versiones de la realidad. Imagina lanzar una moneda. Desde tu perspectiva, cae en cara o cruz. Pero según esta interpretación, ambos resultados ocurren. En universos separados. Ahora amplifica esto. Cada evento cuántico. Cada interacción. Cada instante. Podría estar generando nuevas ramificaciones. No estás en una única línea de tiempo. Estás en una de muchas. Y cada una se desarrolla de forma independiente. Esto no es una metáfora. Es una consecuencia matemática de cómo funcionan las ecuaciones cuánticas. Ahora conecta esto con tu vida. Cada decisión que tomas es un evento macroscópico influenciado por procesos microscópicos. Y si esos procesos pueden ramificarse, entonces tus decisiones también podrían hacerlo. No porque tú crees universos conscientemente, sino porque la realidad en sí podría estar estructurada de esa manera, como un sistema en constante expansión de posibilidades. Y en ese sistema, tú no eres una entidad única. Eres una de muchas trayectorias posibles. Una versión específica que está recorriendo un camino determinado. Pero no el único. Ahora añade otra capa a todo esto. La idea de que decides libremente puede no ser tan clara como parece. En experimentos realizados por Benjamin Libet se descubrió algo desconcertante. Antes de que una persona sea consciente de su decisión de actuar, su cerebro ya ha iniciado el proceso. La actividad neural comienza antes de que aparezca la intención consciente. Es decir, tu cerebro empieza a decidir antes de que tú sientas que decides. La conciencia llega después. Como si narrara algo que ya está en marcha. Esto plantea una posibilidad incómoda. Que muchas de tus decisiones no son elecciones conscientes, sino resultados de procesos automáticos. Procesos influenciados por experiencias pasadas, emociones, patrones aprendidos. Ahora vuelve al multiverso.
Si cada decisión genera una bifurcación, y muchas decisiones ocurren a nivel inconsciente, entonces la cantidad de versiones posibles de ti mismo se vuelve casi imposible de imaginar. No solo cambias tu vida en grandes momentos, la cambias constantemente, en microdecisiones, en impulsos que sigues o reprimes, en palabras que dices o guardas. Cada pequeño cambio podría alterar el curso completo de una vida. Y eso significa que tu identidad no es una estructura fija. Es un proceso dinámico. Un flujo continuo de decisiones emergentes. Para entender mejor lo extraño que es esto, piensa en el famoso experimento del gato de Schrödinger. Un sistema en el que un gato puede estar vivo y muerto al mismo tiempo. Hasta que alguien observa. No porque el gato sea especial, sino porque refleja cómo funciona la realidad a nivel cuántico. Ahora imagina que ese principio se aplica, en cierta forma, a ti. Antes de decidir, existen múltiples versiones posibles de lo que podrías hacer. Y cuando decides, no eliminas las otras. Simplemente dejas de experimentarlas. Otro experimento mental plantea algo distinto. Imagina que puedes duplicarte exactamente. Mismo cuerpo. Mismos recuerdos. Misma historia. En el momento de la duplicación, ambos son indistinguibles. Pero inmediatamente después, comienzan a divergir. Uno gira a la izquierda, el otro a la derecha. En pocos minutos, sus experiencias ya son distintas. En poco tiempo, sus vidas lo son completamente. ¿Quién es el verdadero? No hay una respuesta clara. Porque ambos tienen continuidad. Ambos sienten ser el original. Y eso rompe la idea de una identidad única. Aquí es donde todo cambia. Tal vez la pregunta nunca fue si existen otros universos. Tal vez la pregunta real es: ¿qué significa ser tú? Porque si existen múltiples versiones de ti, y cada una siente que es la original, entonces tu identidad no es exclusiva. No es central. Es una perspectiva. Una experiencia localizada dentro de un sistema mucho más amplio. Y eso es incómodo. Porque significa que no eres el único protagonista. Eres una instancia. Una posibilidad realizada entre muchas otras. Y aunque no puedas percibirlas, no significa que no existan. Significa que estás limitado a esta experiencia. A esta línea. A esta versión. Derek Parfit propuso que la identidad personal no es lo que creemos. No hay un yo sólido. Hay continuidad psicológica. Patrones que se mantienen, pero que pueden cambiar. Si esos patrones se alteran lo suficiente, la identidad también. Entonces, ¿qué te hace ser tú? No hay una respuesta simple. Eres memoria, experiencia, decisiones. Pero también cambio constante. Eres proceso. No entidad. Y si eres proceso, puedes tomar múltiples formas. Todo esto no importa si no lo llevas a tu vida. Porque más allá de teorías, hay algo claro. Cada decisión que tomas importa. No simbólicamente, sino estructuralmente. Define quién eres. Define en qué te conviertes. Y aunque no puedas ver otras versiones, puedes influir en esta. Tal vez en algún lugar. Hay una versión de ti que ya hizo lo que tú sigues postergando. Pero esa no es la pregunta importante. La pregunta es: ¿qué vas a hacer tú ahora? Porque esta es la única versión que puedes cambiar. Si este video te hizo cuestionarte, no lo ignores. Suscríbete y acompaña este proceso. Y deja un like, no por el contenido, sino por la decisión de empezar a ver tu vida de otra forma.